Bueno, la variante Omicron es la última variante que ha descrito la OMS como una variante de preocupación, y esto tiene relación con las mutaciones que ha tenido esta nueva variante en relación al virus original. Y en general esta variante tiene 53 mutaciones, de las cuales la mayor parte, sobre 30, tienen que ver con la proteína Spike o proteína espiga, que es la proteína a través de la cual el virus contacta, se une a la célula e ingresa el material genético a su interior, ¿ya? Y lo otro que se sabe de Omicron es que tiene sintomatología un poco diferente a las primeras variantes, y que una de las cosas que no tiene es la pérdida de olfato ni de gusto. En relación a si es más o menos infectiva que Delta o la variante original, todavía está en estudio. Y también está en estudio el efecto que puedan tener sobre las vacunas, ¿ya? Lo que sí hay es un trabajo teórico hecho por varios investigadores del Reino Unido y Estados Unidos y algunos europeos, que teóricamente indican que algunas de estas mutaciones podrían afectar donde se generan los anticuerpos neutralizantes para ingresar, para detener la infección. Pero esto todavía es un estudio teórico, no hay nada. Los estudios in vitro los están haciendo las empresas farmacéuticas y van a llevar un par de semanas poder tener mayor información. Sí, y es una explicación muy antigua de la época de Darwin, que es el origen de las especies, que indica que las mutaciones, cuando son favorables, permiten a este nuevo virus perpetuarse y hacer que el resto desaparezca. En el fondo, lo que va a hacer Omicron, si es que es más infectivo que Delta, es hacer que Delta desaparezca. Y como ocurrió con la primera variante, que ya no existe, en el fondo. ¿Ya? Esto tiene que ver con, en el fondo, la persistencia de la especie, y es un mecanismo que tenemos todos los organismos. Todos nosotros mutamos, vamos cambiando. En algunos casos, como el ser humano, se nota menos porque requiere mucho más años, pero en el caso, por ejemplo, de los virus, esto es muchísimo más rápido. Entonces siempre van a ir apareciendo variantes que van a tratar de evitar el efecto de las vacunas, ¿ya? Y por lo tanto debemos esperar que esto siga ocurriendo en los próximos años. Exacto, ese es uno de los grandes problemas, que tiene que ver con la inequidad de las vacunas. Existen países como el continente africano, pero también países asiáticos y algunas poblaciones en Latinoamérica, mucho en Latinoamérica en realidad, cuyo acceso a las vacunas es mucho menor. Y el efecto vacuna se logra cuando el 80% de la población objetivo está vacunado. Tenemos el efecto rebaño, ¿ya? Incluso Haití, del 1% que no están vacunados, y eso va a permitir la generación de nuevas mutantes de COVID-19. Ahora, esto no solo ocurre como les decía yo, en Latinoamérica, África y algunos países asiáticos, sino que tenemos otro problema, que son las personas que son los antivacunas. Que no solamente tienen que ver con los antivacunas iniciales, que eran personas que decían que las vacunas además producían otras enfermedades, sino que son los antivacunas en el sentido de yo decido si me vacuno o no, es mi libertad de elección, ¿ya? Y eso está llevando a muchos países, como por ejemplo Alemania o algunos estados en Estados Unidos, por ejemplo Nueva York, a exigir vacunaciones, ya que no sea un tema, digamos, voluntario, sino que sea una exigencia. Y de alguna manera en Chile también se hizo así con el tema del pase de movilidad. Si ustedes se acuerdan, en septiembre tuvimos largas filas de gente que se iba a vacunar, porque si no, no iba a poder salir de Santiago para el 18 de septiembre. Entonces tenemos estas dos cosas. Por un lado, la inequidad de las vacunas, que tiene que ver con que la población que es más pobre tiene menos acceso a vacunas, y por el otro lado, aquellas poblaciones que sí tienen acceso a vacunas no se vacunan por pensar que esto es una obligación y no es una opción personal. Bueno, por un lado, que los que no se han vacunado con tercera dosis se vacunen, vacunar a los niños. Ahora partimos la vacunación este lunes con los niños de entre 3 a 6 años, que era otro grupo que no teníamos vacunado. Y lo otro son las medidas estándar, es decir, distanciamiento social, uso de mascarilla bien puesta, es decir, que tape nariz y boca, lavado de manos, y si no tenemos acceso a lavarnos con agua y jabón, usar alcohol gel,
Y ventilar, ya que eso es sumamente importante, ventilar los ambientes en las casas para evitar, digamos, la concentración de virus, que es un tema que también está jugando en contra en Europa y en algunos otros países porque ellos están llegando a invierno, entonces en invierno uno ventila menos y eso también es otra causa de aumentar los contagios. En Europa tienen el efecto del invierno, y un invierno mucho más crudo que los inviernos chilenos, con nieve, etc. Y el tema de la no vacunación. En Alemania solamente un 60% de la población está vacunada, y cuando hablamos de un 60% nos referimos a población adulta, porque recuerden que en Europa todavía no empieza la vacunación de niños, solamente en algunos países, ¿ya? Y en ese sentido Chile está mucho más adelantado que muchos países europeos o países, digamos, de mayor ingreso. Una mala noticia tal vez para algunos, pero si ustedes se acuerdan de la pandemia de la gripe española, eh, que fue tal vez la pandemia que más se asemeja a esa pandemia duró 4 años. Es cierto que entre medio no habían vacunas a diferencia de ahora, pero como hablábamos antes de la inequidad de las vacunas, es decir, de que todos tengamos acceso a ellas, probablemente COVID nos acompañe un par de años más, o sea, el 2022 de todas maneras vamos a tener COVID, van a aparecer nuevas variantes, todas ellas tratando de evadir el sistema inmune y el efecto de las vacunas, ¿ya? Y lamentablemente nuestros vecinos, mientras no aumenten su porcentaje de vacunación sobre el 80%, vamos a tener este problema, ¿ya? Entonces, no bajar las medidas digamos, de protección, insistir en el tema de lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento, ventilación, independiente que sea verano, igual uno se puede contagiar. Y lo otro que sabemos es que personas que han tenido COVID igual se pueden contagiar con esta nueva variante. O sea, el haber tenido COVID en el fondo no evita un recontagio. Y lo mismo la gente con vacunas. Lo que esperamos, eso sí, en Chile es que vamos a tener pacientes hospitalizados con COVID y muertos por COVID, pero aunque tengan todas las dosis de vacuna, pero asociados a factores de riesgo, como son el fumar, el uso de drogas, marihuana, cocaína, etc., obesidad, diabetes, hipertensión. ¿Ya? Ese grupo siempre va a ser un grupo de riesgo para presentar infección por COVID, aunque estén vacunados.